espantoso porque ahí era gritar, gritos, sollozos, llantos. Hola y bienvenidos a Watch Mojo Español. Yo soy Jackie y hoy conoceremos 10 de los fenómenos naturales más devastadores, impresionantes y brutales que hayan sucedido en Latinoamérica. Los vas a encontrar en orden cronológico. Terremoto de Valdivia. El terremoto más potente registrado en la historia fue de 9.5 y sucedió el 22 de mayo de 1960 con epicentro en la región de la Araucanía. Ese día, un día domingo, a las 6 de la tarde, yo estaba trabajando. Estábamos en una pieza jugando y de repente empezaron los ruidos, unos ruidos raros. Eran ruidos subterráneos así, roncos así. Yo intenté caminar y no podía caminar. El movimiento telúrico duró aproximadamente 14 minutos, lo que provocó un tsunami que alcanzó incluso Hawái, Japón y Filipinas. Las ciudades Valdivia, Puerto Montt y Osorno quedaron prácticamente destruidas y se estima que murieron entre 1.655 y 2.000 personas, mientras que más de 2 millones resultaron damnificadas. Había un edificio de cemento de 3 pisos. Yo decía, cualquier ratito se va a caer. Y yo miraba la casa de mi tía que se movía para lado y lado así. Al otro que miraba y que veía eran los alambres de luz que se movían con los postes. Las pérdidas materiales fueron incalculables. Cientos de viviendas quedaron destruidas y la infraestructura y la economía nacional sufrieron fuertes impactos. Sismo y derrumbe en Perú. Ahí nomás ya me encontré con las vecinas, me dijeron vamos a perdonarnos, hoy nos terminamos, hoy es el fin del mundo, diciéndome abrazar. Ahí nomás ya me quedé yo. Sin duda alguna, uno de los fenómenos que ha afectado con más frecuencia e inclemencia a Latinoamérica han sido los sismos, pues debido a la localización del continente es el más común. Eran las 3:23 de la tarde y los pobladores de Yungay disfrutaban del evento deportivo, cuando, de pronto, un terremoto de magnitud 7.8 sacudió la tierra. El 31 de mayo de 1970, un terremoto de magnitud 7.9 sacudió la región de Ancash, Perú, y aunque duró menos de un minuto, desencadenó un alud mortal desde el nevado Huascarán, que sepultó por completo la ciudad de Yungay con sus casi 25.000 habitantes. Los pobladores pensaron que estaban viviendo el fin del mundo, porque el día se volvió oscuro por la polvareda que cubrió la ciudad y alcanzó miles de metros de altura, impidiendo así el aterrizaje de los aviones que traían ayuda. En total se calcula que murieron entre 67.000 y 70.000 personas, lo que la convierte en la peor tragedia sísmica del país. De Yungay solo quedaban las copas de las palmeras de la plaza de armas. 20.000 almas habían quedado bajo el lodo. Ya lo sentí que venía como tamaño del cielo, todo negro, luto. Además, hubo más de 380.000 heridos y cientos de miles de damnificados, y ni hablar de las pérdidas materiales. Terremoto de Guatemala. Guatemala es un país que no solo ha sido profundamente devastado por sus conflictos internos, sino también por varios desastres naturales. El movimiento causó una ruptura visible de 230 kilómetros desde Puerto Barrios hasta Chimaltenango. El sismo se sintió en todo el país y también en Belice, El Salvador, Honduras y México. Dejó terribles estragos. Uno de los más conocidos es el terremoto de magnitud 7.5 del 4 de febrero de 1976, con epicentro en Los Amates y Zabal. 1 de cada 5 guatemaltecos se quedó sin hogar. El departamento más afectado fue Chimaltenango. 40% de la red hospitalaria quedó destruida. Al día siguiente, Correos empezó a trabajar. El movimiento superficial y violento duró apenas 39 segundos, tiempo que bastó para reducir a escombros un tercio de la capital, así como varias ciudades del país. Se estima que murieron alrededor de 23.000 personas, hubo más de 76.000 heridos y 1 millón de damnificados. El 6 de febrero de 1976, ocurrió la réplica más fuerte que terminó de destruir lo que estaba en ruinas. Es más, las áreas en Guatemala pues se han acostumbrado a los temblores.
Las pérdidas materiales ascendieron a miles de millones de quetzales, aproximadamente 130 millones de dólares, con viviendas e infraestructuras devastadas. Casi de inmediato, la comunidad internacional ofreció apoyo y empezó a ayudar con alimentos, atención médica y la reconstrucción. Un mes después, se confirmó el número de víctimas mortales. El terremoto dejó también pérdidas económicas millonarias. Tristemente, el evento reveló la vulnerabilidad del país en prevención y atención de desastres y marcó un antes y un después en la gestión de riesgos de Centroamérica. Erupción de El Chichonal. El guardián de las montañas del noroeste del estado hizo erupción, la más importante que ocurrió el siglo pasado. La zona era habitada mayormente por indígenas zoques, que en sus sueños ya lo habían pronosticado, pero no fueron escuchados por las autoridades. Aunque las erupciones volcánicas no son tan comunes, cuando suceden sin duda generan sorpresa y temor y dejan desastres incalculables a su alrededor. El volcán Chichonal se encuentra en Chiapas, al sur de México, y tras siglos de inactividad, finalmente el 28 de marzo de 1982 hizo erupción con un índice 5 estrellas en la escala B. Además se registraron sismos, ruidos en la tierra, olor a azufre, y que podía verse una nube de vapor sobre la montaña. De acuerdo con los testimonios de quienes estuvieron ahí, desde las 7 de la noche de ese domingo, la tierra se comenzó a mover. La actividad volcánica tomó por sorpresa a las comunidades cercanas, arrasó pueblos enteros y cubrió la región en cenizas. Lamentablemente se estima que murieron alrededor de 1.900 personas, aunque dependiendo de la fuente, se habla de hasta 2.000. Todo estaba oscuro, pero cuando ocurrió la explosión el cielo se iluminó como un arco iris, la tierra temblaba cada vez más fuerte. Comenzó a llover, pero no era agua, era azufre. Las pérdidas materiales fueron calculadas en unos 3.3 millones de dólares, con viviendas y cultivos tremendamente afectados por las cenizas. Desde el año 1375 el volcán permaneció en un profundo sueño, hasta esa noche en que despertó tan violentamente que en 40 minutos la columna eruptiva arrojó cenizas, rocas y gases y abarcó 100 kilómetros de diámetro por casi 17 de alto y sepultó 12 poblados zoques. No en vano, este evento es considerado el peor desastre volcánico en la historia moderna de México. Erupción de Nevado del Ruiz. Otra de las erupciones volcánicas más desastrosas en toda Latinoamérica sucedió el 13 de noviembre de 1985 con el famoso Nevado del Ruiz, que provocó lares que sepultaron la ciudad de Armero, en Tolima. Y a partir de ese momento una masa de lodo, de agua, del deshielo que provocó el volcán y de piedras, arrasa todo lo que encuentra a su paso y encuentra a su paso un pueblo entero, Armero, que desaparece bajo ese tsunami de lodo. En cuestión de minutos, más de 23.000 personas murieron, aunque algunas estimaciones elevan la cifra a 25.000, incluida la ciudad cercana de Chinchiná. Sobre Armero cayó ceniza, seguida por una leve llovizna finalizando la tarde. Las emisoras locales minimizaron la situación. A las 9:09 de la noche, 35 millones de toneladas de material piroclástico o rocas volcánicas con alto contenido de azufre fueron expulsadas por el volcán. Las pérdidas materiales fueron incalculables y la cobertura de la desgracia en el pueblo de Armero llegó a miles de personas, quienes veían con desesperación lo poco o nada que se podía hacer por quienes habían resultado damnificados. Yo quiero cuando salga me tomen una con la cámara, que salga yo triunfante. El caso que se volvió más popular fue el de Omaira Sánchez, una pequeña de 13 años que no pudo ser rescatada de los restos de su propio hogar en ruinas. Ya con la fuerza que tenían, quería salir de allí y lo decía. ¿Con qué estás aprisionada? Con una pared. Con una pared. Sismo de Ciudad de México. Este fue el terremoto que inició el pánico generalizado y la búsqueda de construcciones antisísmicas. Sigue temblando un poquitito, pero pues vamos a tomarlo con una gran tranquilidad. Mientras se transmitían estas imágenes, la comunicación con el exterior se cortó abruptamente. México se sumió en el silencio. El
El 19 de septiembre de 1985 a las 7:17 de la mañana, los pobladores de la capital de México sintieron durante 1 minuto y medio un sismo con una magnitud de 8.1 con epicentro en la costa de Michoacán. Sin embargo, la región más afectada fue la capitalina, al encontrarse en una zona de suelo lacustre. El 20 de septiembre a las 7:40 de la tarde, un segundo terremoto con intensidad de 7.5 en escala de Richter y con el mismo epicentro agravó la situación, causando pánico en la población. Cientos de edificios colapsaron y a pesar de que la cifra oficial señala un número relativamente bajo de fallecimientos, en realidad se estima que fueron de entre 20,000 y 45,000 personas, sin contar los más de 30,000 heridos y 150,000 damnificados. Las pérdidas económicas ascendieron a aproximadamente $239.5 millones estadounidenses. Actualmente todavía hay muchas personas que perdieron sus hogares en este terremoto sin haber podido recuperar sus hogares. Huracán Mitch. Entre octubre y noviembre de 1998, el huracán Mitch de categoría 5 azotó Centroamérica con vientos de hasta 290 kilómetros por hora y lluvias torrenciales. El 24 de octubre esta tormenta se convirtió en el huracán Mitch, que el 26 de ese mismo mes tenía categoría 5 en escala Saffir-Simpson con vientos de 290 kilómetros por hora. Aunque afectó a varios países en Latinoamérica, alcanzó a Nicaragua y Honduras en Centroamérica, que resultaron gravemente afectados con inundaciones, deslaves y cientos de comunidades perdidas. El 29 de octubre, al tocar tierra hondureña y nicaragüense, perdió fuerza de esos vientos, pero seguía generando lluvias. Bajó su velocidad de rotación quedando estacionado, lo que provocó daños en infraestructuras, inundaciones y muertes. Se estima que fallecieron más de 11,000 personas, aunque hay fuentes alternativas que aseguran que la pérdida podría ascender hasta 20,000 personas. Millones de personas quedaron damnificadas y las pérdidas económicas alcanzaron los $48 millones. El 1 de noviembre fue degradado a depresión tropical y se dirigió hacia México. Mitch es considerado el huracán más mortífero de la región y dejó una huella imborrable no solo en la memoria de Centroamérica, sino en toda Latinoamérica. Tragedia de Vargas. Muchas zonas desaparecieron por completo, dejando a sus habitantes solo el recuerdo y la tristeza de la tragedia. En aquel momento, las autoridades explicaron que había llovido al menos 3 veces más del promedio. En diciembre de 1999, lluvias torrenciales provocaron deslaves e inundaciones en el estado de Vargas, que hoy es La Guaira en Venezuela. Apenas días, comunidades enteras fueron arrasadas por aludes de tierra y piedras que bajaron de las montañas hacia la costa. Y se estima que murieron entre 10,000 y 30,000 personas, mientras que unas 75,000 quedaron damnificadas. Llegamos a darnos cuenta que la niña María Eugenia estaba en medio del lodo porque permanecíamos todo el tiempo en el balcón del edificio muy atentos a lo que nos pudiera pasar, porque había mucho miedo de que el edificio después se viniera abajo. Las pérdidas materiales fueron enormes, con más de 15,000 viviendas destruidas y daños calculados en $3,500 millones. Había tristeza en el ambiente, pululaba, era una cosa indescriptible. Yo que creo mucho en las energías, la energía de ese momento era una energía impresionante, era un dolor en el ambiente indescriptible y eso, por supuesto, no lo he podido olvidar. Aunque Venezuela para entonces ya había pasado por su buena cantidad de problemas a nivel político, este desastre le agregó más daño al país, pues fue considerado el peor desde el terremoto de 1812. Volcán de Fuego. El 3 de junio del 2018, el Volcán de Fuego registró una erupción violenta que afectó los departamentos de Escuintla, Zacatepeques y Chimaltenango, en Guatemala, con flujos piroclásticos que descendieron rápidamente y sepultaron comunidades enteras. Según cifras oficiales, murieron 429 personas y 229 permanecieron desaparecidas, aunque los pobladores aseguran que las víctimas fueran muchas más, ignoradas por el gobierno. Don Concepción tenía 88 años de edad, había sobrevivido al deslave
y ceniza de la erupción del volcán de fuego. Murió este miércoles a causa de las quemaduras en más de la mitad de su cuerpo. Miles resultaron damnificados y hubo pérdidas agrícolas estimadas en más de 12 millones de dólares. Este es uno de los desastres naturales más cerca de tiempos modernos. Fue considerado la peor catástrofe natural en Latinoamérica en el 2018. En las localidades afectadas, poco a poco disminuye la esperanza de encontrar gente con vida. La temperatura del material que sepultó casas y cultivos también afecta la operación de maquinaria pesada. Aún no hemos llegado al final, pero ya casi. Solo no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campana para recibir notificaciones de nuestros últimos videos. Muy bien, vayamos al final. Incendios en el Amazonas. Desde el aire se observa cómo las llamas consumen extensas capas de la Amazonía brasileña y el humo se extiende hasta las costas, oscureciendo ciudades como Sao Paulo. Desgraciadamente, durante el 2019 la selva amazónica vivió una de sus peores temporadas de incendios, especialmente en Brasil, aunque también fueron afectados Bolivia y Perú. El fuego, alimentado por la deforestación y la sequía, arrasó millones de hectáreas de bosque tropical y se liberaron enormes cantidades de dióxido de carbono que afectaron gravemente a la biodiversidad local. Con respecto a los incendios en la Amazonía, tengo la impresión de que podrían haber sido provocados por las ONG, porque ellos habían solicitado dinero. ¿Cuál era su intención? Traer problemas a Brasil. Aunque no hubo cifras claras de víctimas humanas, las pérdidas ambientales fueron incalculables, pues incluso comunidades indígenas tuvieron que ser desplazadas y algunas especies quedaron en riesgo. Y citó un informe oficial que indica que desde enero hasta este lunes se han presentado 72.843 focos de incendio, lo que representa un aumento del 83% respecto al mismo periodo del año pasado. Se estima que los daños económicos y ecológicos fueron de alcance global, ya que la Amazonía es considerada el pulmón del planeta. ¿Qué otros desastres naturales de gran alcance recuerdas? Dinos en los comentarios y no olvides ver estos otros videos originales de WatchMojo Español.